Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. ¿Cómo está, Alexander? Dios te bendiga. Bueno, aquí estamos en el frío, ya tú sabes, hoy estaba como 28 grados por ahí, esa era a la alta, la alta, pero gozoso de poder abrir la palabra, que es caliente para nuestra alma, ¿sabes? Algo que nos mantiene calientitos. Y nada, aquí, como siempre, invitándolos a todos ustedes que, mira, que esperen ya pronto, mira, ahí son de Cross. Ahora en enero empezamos una nueva etapa con diferentes cositas que hemos estado bregando, estamos un poquito busy. Hay cosas que han pasado en la vida de uno que han puesto de cosas ahí, pero en enero vamos a empezar ya, estamos empezando, vamos a empezar a grabar. Si a lo mejor ya cuando están viendo esto, ya está en grabación el segundo episodio, el tercer episodio de Passing the Present, que vamos a estar hablando sobre la Samaritana, que es bien interesante, unas cosas bien interesantes vienen por ahí. Y otras cositas más que vienen por ahí, los en vivos cambiaron de jueves, van a ser de lunes o martes, pendiente por ahí, y de otras cositas más que vienen por ahí que estamos haciendo trabajitos ahí para poder tener constancia en la página. Así que lo único que te pido es que me ayudes. ¿Cómo me vas a ayudar? Suscribiéndote y dándole share para repartir el mensaje del Señor a todas esas personas que necesitan escucharlo y necesitan saber que Dios le ama. Bien, y también recuerde nuestras redes sociales del Valle.e, tanto en YouTube como en Facebook. También nos puede buscar en Instagram, usted pone del Valle 2022. También nos puede buscar, como dijo Alexander, en el canal de él, Eyes of the Cross, ¿verdad? También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales para que pueda bendecir a otros y que conozcan el amor de Jesús. Alexander, ¿nos puedes dirigir en oración? Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de poder llevar tu mensaje, Señor, ¿sabes? Algo que puede hacer los ángeles, pueden hacer otras personas, pero tú, sin embargo, no nos permitas a nosotros poder llevar ese mensaje así como eres tú. Esto es para ti y hablamos de ti, Señor, que seas tú el que hable. Que nosotros solamente seamos herramientas, instrumentos tuyos, Señor. Así que ponnos ese carbón encendido en nuestros labios y que seas tú el que hable lo que tú quieres que las personas quieran aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, Alexander, entonces estamos en la lección número 12, falta una, Ya, ¿verdad? Y el título la es, penúltima. penúltima, falta Dios es fiel. ¿Qué tú me puedes decir de ese título? Dios es fiel y para siempre su misericordia. ¿Qué más puedo decir? No hay más nada que decir ahí. El título dice todo. Y Dios es fiel siempre, aunque nosotros fallemos, Él sigue siendo Ujú. fiel. ¿Nos puedes leer el versículo para memorizar? Josué 21:45. Claro que sí, dice, no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y ahí vemos lo que acabamos de decir, porque Dios es fiel. Todo se cumplió, no por causa del ser humano, sino por causa de Dios, ¿verdad? Y en esta lección, ¿verdad? Ya Josué ya era anciano, Alexander. Ya el superhéroe ese fuerte, ¿verdad? No, ya es Sí, sí. anciano. Y aún quedaban algunos territorios por conquistar, pero Ujú. ¿qué hizo? Él reunió a los líderes, pero fue una reunión para animarlos, ¿verdad? Para que Ujú. continuaran. La capacidad para alcanzar la victoria no estaba en ellos, sino en Dios. Así que les recordó la fidelidad que Dios ya había demostrado y les aseguró que Él seguiría siendo fiel. Pero también presentó los peligros. O sea, el discurso fue un discurso de despedida, ¿verdad? En realidad había un único peligro, el mismo que nosotros, Alexander, debemos de enfrentar hoy: Ah, sí. dejar de ser fieles a Dios, devolver la fidelidad de Dios con la infidelidad por nuestra parte. Así que nosotros, aunque estamos hablando de Josué, pero eso nos compete a nosotros también porque podemos caer en Ah, eso. sí. Así que, ¿qué nos puedes decir de esta parte del sábado? Nada. Ahí no también nos habla sobre de Jeff Kennedy, que dijo que en la parte de que él habló, que dijo que todo venía sobre que todo estaba pidiendo la bendición de Dios, que los ayudara, ¿me entiendes? Entonces,
¿Qué quiere decir? Básicamente, como estaba diciendo, Josué confió en Dios porque Dios era el que estaba dándolo todo. Ahora, nosotros si somos infieles, eso es algo que es verdad. En nuestra casa, cuando somos marido y mujer, somos infieles, ¿qué pasa? Todo se cae al piso, se vuelve una pesadilla, se vuelve todo. Es igual con la, ¿cómo es? Con Dios, la comunión con Dios. Cuando la comunión con Dios se daña, pues es difícil, y no por parte de Dios, porque Dios siempre está ahí para buscarnos y nos vuelve y nos recoge. Nosotros es que después viene el enemigo y empieza a tirarnos en nuestro oído, mira, tú no sirves para nada, tú eres un infiel, tú caíste o whatever, porque el enemigo es lo que quiere, ¿me entiendes? Entonces, eso, ahí es que se daña. Por eso es que es bueno siempre buscar la manera de ser fiel a Dios, aunque con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, porque para que veamos las bendiciones que Dios nos tiene, a pesar de que vengan muchas calamidades a nuestras vidas. Bien, vamos a la parte del domingo y seguimos en esa línea. Todo ¿Ah? se cumplió. Y vemos, ¿verdad? Que eh, toda esta retrospectiva es contemplada a través del prisma de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque sí, todo se cumplió, pero de parte de Dios. Cuando Sí, ellos se sí. tiraron para la izquierda, como uno dice, sabe que las cosas no le fueron muy bien. Los Ujú. israelitas debían recordar siempre que solo podrían reclamar las victorias sobre sus enemigos o la tierra como su herencia en virtud de la lealtad de Dios a su palabra. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Eso nos compete a nosotros? Claro que sí, Claro. también. Dice que Dios había entregado a Israel toda la tierra y había entregado en sus manos todos sus enemigos. Así que todo lo que él había dicho que se iba a cumplir, se cumplió. El uso repetido de la palabra todo realza la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Sus enemigos habían sido vencidos por Dios. Podían habitar la tierra porque Dios la había poseído. Podían estar seguros de que podrían terminar de expulsar a los cananeos que aún habitaban en la tierra porque Dios había cumplido sus promesas hasta ahora y seguiría cumpliéndolas en el futuro, ¿verdad? Así que todo repercute también en nuestras vidas para bien. ¿Por qué? Porque Dios sigue, como lo hizo con Israel, sigue obrando con nosotros. Él ha prometido que nos va a salvar y nos dará la tierra por heredad y la cumplirá. Y la tierra prometida para nosotros, Alexander, es el cielo. Esa es la tierra prometida. Y Dios eh, simplemente ofreció la salvación y es gratis para todos. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Aceptarla y además permanecer en ella. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? Sí, a mí me gustaría repetir lo que dice aquí al final de la lección que hice de Pablo, que dice que escribió siempre haciendo hincapié en la fidelidad de Dios. Es palabra fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel. No puede negarse a sí mismo. ¿Sabe? Con otras palabras, Dios no va a fallar nunca. El que falla siempre somos nosotros. Dios siempre va a buscar la manera de que tú vayas por el camino del bien y siempre te va a dar a ti los pros y los contras. Dios es así, ¿sabes? Dios quiere que nosotros, Dios siempre busca lo bueno para nosotros y nos deja saber lo que hay, ¿sabes? Y todo tiene que ver con una palabra, ¿me entiendes? Obediencia. Obediencia, así que vamos para la parte del lunes que dice una señal de preocupación. Y mira, yo leyendo esta lección, pues leyendo esta lección y repasándola, me recuerda, no está en la lección, pero me recuerda a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Josué, cuando empezó el discurso que le estaba diciendo a ellos en Josué 23, ¿verdad? Que está diciendo que Dios pelea, Dios peleará y Dios dio todo ya. ¿Sabe? Que Dios estaba dando, Dios había dado todo, ¿me entienden? En el versículo 3 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. ¿Sabes? Que no eran que ellos eran unos militares como quien dice, los más duros del mundo. Era que Dios había hecho ya algo, o sea, había una promesa ya dada. Él dice, la tierra es de ustedes, yo voy a hacer que ellos se vayan, ¿me entiendes? Ellos lo que tienen que hacer es seguir las órdenes que Dios les decía.
Y vuelvo y repito, tenían que seguir las órdenes que Dios les decía. ¿Eso qué tiene que ver? Igual que con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva le dijeron, no comas de la fruta, porque si no, moriréis. Así mismo es lo que tienen que hacer ahora. Siguen los pasos que yo digo, que yo ya la tierra es dada. Lo que tienen que hacer es seguirme a mí. O sea, dejar que todas las cosas. Entonces, Josué de un discurso que le había dado ya diciéndole, mira, piensen, como tú dices, ya él estaba anciano. Piensen lo que ya Dios ha hecho. Acuérdate que ellos venían desde Egipto pasando un montón de cosas. Piensa en lo que Dios había hecho. Piensa ya en lo que hemos tenido, porque también dice en Josué 23, no me acuerdo si es Josué 23, creo que sí. Si no, me corrigen ahí ustedes mismos, que esto es para compartir entre todos. Que dice que Dios le había dado paz por un tiempo de los enemigos de Israel. No quiere decir que estaban ya todos destrozados, acabados. Era que ya ellos tenían tanto temor que no se atrevían a atacar a Israel, porque Dios era fuerte, ¿me entiendes? Y dice que Dios le había dado un tiempo de paz a ellos y tenían que terminar la obra, tenían que terminar lo que se había hecho, ¿me entiendes? Y ya la tierra estaba repartida. Entonces, lo que quedaba, dice que en el versículo dice que arrojarán a naciones que aún quedan, ¿me entiendes? Son estas palabras. Todo ya estaba hecho, pero a Josué le importaba algo bien importante y es la obediencia. A él le importaba que ellos obedecieran a Dios porque habían ya demasiado de muchas pruebas, muchas cosas que habían vivido, donde la obediencia era la parte clave, ¿me entiendes? No quiere decir que cuando uno obedece, usted obedecer por amor también, ¿me entiendes? No es que obedecer por, yo voy a obedecer por eso, no, es que obedecer porque hay que reconocer que el que pelea con nosotros, ¿quién es? Es Dios. Y eso es lo que él quería. Él quería que ellos obedecieran, pero que reconociendo de que Dios era el que estaba dando todo, de que tenían que obedecer. ¿Por qué? Porque Dios era el que nos daba la porque la promesa venía de Dios, porque de Dios es que manada toda, ¿me entiendes? Dice que a nosotros nos toca continuar batallando, perdón, y confiar en el Espíritu Santo a fin de vivir una vida triunfante. Eso es algo que hay que hacerlo, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que obedecer a Dios, porque el que pelea por nosotros, ¿quién es? Es Dios. Y eso es lo que Josué quería poner en ese primer énfasis, en esa primera señal. La preocupación de él era que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Y digo nosotros, porque nosotros hoy en día tenemos que obedecer la palabra del Señor si queremos llegar a la tierra. Eso que pasó en aquellos tiempos también se refleja en los tiempos de ahora. Algo que añadir del Valle. Sí, quiero eh, hablar de esta partecita nada más. Dios le había dicho, ¿verdad? Que había terminado todo, pero todavía tenían que continuar. Y le dijo, arrojarás a las naciones que aún quedan. Eso se encuentra en José 23:5. Pero ellos se quedaron tan cómodos, Alexander, que no continuaron esa campaña de terminar de sacar a esa gente de ahí. Y ese fue el error, porque llegó el momento, eso lo vamos a hablar ya mismo, pero el error, que llegó el punto hasta que se casaron entre ellos, por eso lo vamos a hablar ya mismo, pero el punto es que eso puede pasarnos a nosotros, como en la historia de Israel. Dios nos ha llamado, nos ha llamado a obediencia y nos ha llamado a llevar un evangelio y a tener una vida, ¿verdad? Ante Dios eh, pura, ¿verdad? Y obedeciendo. Pero ¿qué pasa? A veces nos sentimos tan cómodos en la iglesia, sentados allí con el airecito, como uno dice, las butacas acoginadas, todo lo que tienen ahora, que pues ahora es más fácil muchas cosas, ¿verdad? Y se nos olvida que pues todavía tenemos una encomienda, ¿verdad? De seguir llevando el evangelio, seguir esa batalla, ¿verdad? Esto no se ha terminado. Y sí, que Dios ha sido fiel en todo, Dios conquistó todo, pero todavía queda un poco más de tiempo. Y eso es lo que nos queda a nosotros, el pueblo del tiempo del fin. Y es terminar el evangelio, porque si no terminamos el evangelio, esa es la última señal. Será Ujú. predicado el evangelio en donde, en todo el mundo, y entonces vendrá el qué, el fin. Bien, vamos a la parte del martes, límites definidos. Utilizando las mismas palabras que se dirigieron al principio del libro, Josué afirmó que la tarea que aguardaba Israel no era principalmente de naturaleza militar o espiritual. Digo, militar, sino espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada en la Torá.
y hablamos de la Torah, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no estaba el Antiguo y Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Su Biblia era la Torah, los primeros 5 libros. Y dice en Josué 23, 10, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, con él os dijo. ¿Por qué él dijo esto? Porque mientras el pueblo estaba con Dios, mira, uno nada más valía por 1000 en la batalla, ¿verdad? Pero si el pueblo comenzaba a hacer las cosas que no verdaderamente agradaban a Dios, pues mira, el pueblo entonces iba a sufrir las consecuencias. Y hay que decirlo, Alexander, pues ellos comenzaron bien, pero no siguieron. Eh, y parece, como tú dijiste, como cuando Adán y Eva, Dios les advirtió y les dijo, de todo árbol pueden que comer, pero no del árbol del bien y del mal, porque el día en que de él comieran, ¿qué va a pasar? Morirán. Josué se lo advirtió también, se las dijo todas, se las cantó como eran. Y una de las cosas que le dijo, mira, no se casen con los habitantes de esos países, de esas tierras. ¿Por qué? Porque esa gente lo que adoraba eran otros dioses. ¿Y qué iba a pasar con sus hijos y los hijos de los hijos? Y básicamente parte de eso fue lo que pasó. Otra cosa, no mencionar el nombre de los dioses de esa gente. ¿Por qué? Porque entonces tú le estabas dando cabida a dándole importancia, ¿verdad? Y el único que debe tener importancia y protagonista en nuestra vida es quién, Alexander. Es Dios, es nadie más. Y tampoco adorar a quién, a esos dioses. Pero ¿qué fue lo que pasó? Muchos de ellos se casaron con esas mujeres y Esa es la comenzaron corriente. también a adorar a esos dioses. Así que la pureza espiritual se cayó. Si se casaban con esos habitantes, como necesitarían hablar, ¿verdad? Con todas esas cosas que ellos hacían, esas, adorando todos esos ídolos, ¿verdad? Y iban a comenzar la apostasía. Eh, en este tiempo, por eso es que también se aconseja, ¿verdad? Que los cristianos, ¿verdad? Se casen con personas que tengan temor de Dios. Y no estoy hablando, escucha, dice yugo desigual, pero tú tienes que saber esa parte porque hasta en la palabra del Señor nos explica profundamente que no es que tiene que ser de tu iglesia, porque si es de tu iglesia, bien, pero posiblemente esa persona, aunque esté en tu iglesia, está haciendo cosas que no te están llevando a Jesús, sino que te están alejando de qué, de Jesús. Eso es un yugo desigual, Alexander, aunque sea de tu iglesia. O sea, Ujú, yo ujú. prefiero una persona que posiblemente no está en mi iglesia, debería de ser así, ¿verdad? Porque está fine, pero que tenga temor de Dios y que verdaderamente al final, cuando los dos se unan y estudien la palabra juntos, mira, se van a dar cuenta que solo hay un Dios y solo hay una palabra. ¿Me entiendes, Alexander? No hay dos dioses ni dos palabras. Entonces, ¿qué pasa? A veces tomamos el yugo desigual, no, porque si él está allá o en aquella religión, sí, es importante, sería bueno y lo ideal, ¿verdad? Que estuviera en tu propia religión, pero que entiendas que cuando estés conociendo a esa persona, que esa persona, tú te des cuenta que verdaderamente te lleva a Jesús, no que te aleja de Jesús. Alexander, ¿algo que quieras decir de esa parte? No, esa palabra yugo desigual es algo que es un estudio que podemos hacer aparte en otro día, en otro momento, porque hay muchas cosas que tienen que ver con yugo desigual, no solamente, mira, hasta el estatus social tiene que ver con yugo desigual, ¿sabes? Es algo que es bien, bien, es una palabra que es bien profunda para estudiar, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que en cuanto a esto, cuando uno se enamora, mi esposa dice mucho, cuando uno se enamora se pone bobo. ¿Sabes? Ella lo dice. Entonces, por amor a esa persona, mira cómo es la cosa, por amor a esa persona, nosotros a veces permitimos cosas que nos pueden afectar a nosotros más adelante. Y nosotros lo sabemos, pero por amor a esa persona, permitimos cosas. Por eso es que el Señor dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ese va a ser el estandarte de cuando vengan esas cosas que puedan hacerte mal, tú puedas decirle no. Lamentablemente sí, yo te aprecio mucho, whatever,
pero esto es en contra de Dios y no quiero hacerle mal a Dios. Ahí es que está. ¿Por qué? Vamos a la parte del miércoles, porque si no está la ira del Señor, Exacto. ¿verdad? Está la ira del Señor. Y la ira del Señor ahí, mira, a la primera pregunta que sale en la lección aquí, que dice, ¿cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retribuida en Josué y en otras partes de la Escritura? Mira, yo te voy a ser sincero, yo puse borrados. Esa fue la palabra que puse, borrados. ¿Por qué puse borrados? Sencillo, porque, ¿por qué puse borrados? Porque al poner la palabra borrados, la ira del Señor, si vemos las cosas que pasaron con los otros enemigos de Israel en las batallas, en las cosas que pasaron, que habían pasado y qué sé yo, básicamente Dios destruyó completamente las otras ciudades. O sea, eso de Gomorra, ¿qué hizo con Sodoma y Gomorra? Las destruyó, las desapareció, que hasta el día de hoy todavía eso está destruido. ¿Sabes? No se hizo nada en Sodoma y Gomorra. En Babilonia también, la profecía que hubo en Babilonia de que no se iba, nadie iba a vivir. Si tú miras bien donde estaba Babilonia, desde el límite de la ciudad para afuera, es donde hay gente. Lo que hay de Babilonia para adentro, lo que hay son desiertos y coyotes, y como dice la profecía, ¿me entiendes? La ira del Señor, ellos habían experimentado todo eso, ¿sabes? Ellos ya habían experimentado también cuando pasó con Acán. ¿Qué pasó? Que empezaron a perder que perdieron la guerra y qué sé yo, descubrieron quién fue el que hizo las cosas. Lamentablemente él tuvo su castigo y al tener su castigo, ¿qué pasó? Ellos volvieron a ganar la guerra y cosas así, ¿me entiendes? ¿Qué podemos decir? Que el punto principal del discurso que Josué encuentra era amar a Dios, ¿sabes? Vuelvo y repito, cuando caemos en amar a Dios, porque cuando tú amas a Dios, eso va a ser el estandarte para tú poder seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Ahora, si tú te y vuelvo y repito, mano, cuando uno está casado con una persona, si tú miras para el lado, ¿qué pasa? Ese matrimonio se va a convertir en un revolú y créeme, a lo mejor después termina con la persona que miraste para el lado, qué sé yo, pero tu vida nunca va a ser igual. ¿Sabes? El amor no va a ser nunca igual, ¿me entiendes? Siempre va a haber una desconfianza, siempre va a haber un problema, ¿me entiendes? Israel no debía demostrar amor hacia ningún Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser perjudicar para ellos, ¿sabes? Y Josué tenía eso bien claro. Mira, sean fieles desde el principio, desde que empezó como dice, ese hablar con los ancianos, con los príncipes y todo. Yo estoy viejito. No dejen a Dios. Por favor, no dejen a Dios. ¿Sabes? Él quería que su fidelidad sea completamente en Dios, ¿me entiendes? Y las cosas que le estaba enseñando, ¿me entiendes? Como que decía, que el amor de Dios era lo que iba a permanecer en ellos con toda la tierra y con todo, ¿me entiendes? Le estaba dejando saber a ellos, mira, todo es por Dios, pero debemos amar a Dios para que nosotros podamos seguir con esto para hacia adelante, ¿me entiendes? Y nosotros tenemos una persona que hizo lo mismo en esta tierra, tengo que decirlo así, en esta tierra, y nosotros tenemos ese ejemplo. ¿Y quién es ese ejemplo? Jesús. Él vino, él tuvo tentaciones, él pasó él lloró, ¿sabes? Porque él lloró, él tuvo compasión, ¿sabes? Pasó por todo. Y no fue tentado por cualquier cosita, ni la televisión, ni Netflix. Fue tentado por el mismo diablo al lado de él. ¿Sabes? Que él pasó toda. ¿Sabes? Él tuvo toda tentación y todo, ¿me entiendes? Y Jesús, por amor a Dios, por amor al Padre, él pasó toda. Así nosotros también tenemos que hacer. Dios nos ayuda en nuestra relación íntima, la personal, con el trabajo, lo que sea, pero nosotros tenemos que amarlo a Él, porque Él nos amó primero. ¿Cómo es así? Porque desde antes de la formación del mundo, ya nosotros teníamos ese plan de salvación que fue la muerte en Cristo Jesús, ¿sabe? La consecuencia de no amar a Dios es una vida con mucho vacío, ¿cómo es? Desánimo, muchas cosas. Pero cuando amas a Dios, no importa lo que venga a tu alrededor, Dios siempre va a estar ahí para levantarte, sustentarte y para que tú puedas ser ejemplo para otras personas. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Solamente que Dios desea entrar en una relación íntima con nosotros, de amor, Ujú. y nosotros debemos de permanecer en ese amor. Bien, vamos a la parte del jueves. Aférrate a Dios.
Y la única forma en que Israel podía evitar la tentación, la idolatría, la ira de Dios, no era recordar, no era recordando constantemente lo que el pacto estipulaba que no debía hacer, sino fomentando una lealtad consciente y constante al Señor. Y eso, ¿verdad? Lo dice Josué al final, en el versículo Josué 23:15, que dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra que mala, hasta destruirlo de sobre vuestra tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así que Josué termina ese discurso, Alexander, hablando de estas palabras duras, ¿verdad? De advertencia al pueblo. Eh, Dios le había hecho promesa, pero mientras ellas permanecieran, pues la cosa pues iba bien y Dios le iba a dar la victoria, pero cuando ellos se fueran a lamentablemente a adorar a otros dioses, a mezclarse con otras tribus, a hacer cosas que verdaderamente Dios no le agrada, lamentablemente, como Dios los había bendecido también, lo tengo que decir, pues también los iba a maldecir. ¿Y qué pasó con el pueblo? Y como Dios le dio oportunidad más o menos 400, 500 años después de que salieron a Egipto y tuvieron todo esto, siguieron en lo mismo, Dios mandaba profetas, los mataban, les advertía, vengan a mí, vuelvan a mí, y ellos quisieron hacer lo que quisieron, adorando a otros dioses, y Dios les advirtió hasta que vino que Babilonia y se los llevó esclavos y destruyó el templo y todo. Así que Dios siempre da oportunidad, Alexander, pero Él no obliga a nadie. Él va a llegar un momento dado con su justicia, como lo hablamos, que no es la justicia del hombre. Cuando Dios hace su justicia, pues ya no hay más remedio. Él ha buscado muchas alternativas para tratar de salvarte y tú no has querido. Así que es importante, ¿verdad? Como lo digo, si tú haces las cosas como Dios dice, te va a ir bien. Pero si lamentablemente haces las cosas como Dios no dice, va a tener un castigo de maldición. Algo que quieras decir en esa parte, Alexander. No, Final. mira, Dios, es como la predicación que yo tengo de modus operandi de Dios. Dios siempre te da a ti los pros y los contras y te dice a ti las consecuencias de esos pros y esos contras. ¿Me entiendes? Y Él no busca que tú lo hagas por, déjame hacer eso por preferencia, ¿sabes? Él lo gusta que tú lo hagas por amor, ¿sabes? Créeme, cuando tú lo haces por amor, las cosas se van a hacer fácil. Si tú lo haces porque por conveniencia, las cosas se te van a hacer bien difíciles. So, en este caso, ¿sabes? Dios siempre quiere que, por eso es que cuando Dios vino en este mundo, él embarcó tanto lo de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mucha gente estaba haciendo las cosas, y estoy hablando de los mandamientos, las cosas que hacían los fariseos y todo eso, por conveniencia, porque ellos pensaban en que, si hago estas cosas bien, las cosas, Dios me va a bendecir, ¿sabes? Y eso es como que decir, si yo obro bien, mi obra me va a salvar. O mi obra me va. Y ahí es que estamos fallando, ¿me entiendes? Tú tienes que buscar, por como dijo Del Valle, esa intimidad con Dios, esa conexión con Dios. Cuando tú aprendas esa intimidad, tú vas a ver cómo las cosas después se te va a poner bien, bien poco, ¿me entiendes? Hace poco puse en mis redes sociales un AI que hice que decía buscar primeramente y subrayando buscar decía amar a Dios. Entonces, y todas las cosas estaba subrayado y decía amar al prójimo, amar al enemigo, cambio de carácter, etcétera. Todas esas cosas que, ¿sabes? La base del evangelio viene siendo el amor, ¿sabes? Aquí es que está la felicidad. La felicidad de nosotros está en amar a Dios. Cuando tú aprendes a amar a Dios, es hacerlo. ¿Y cómo tú haces eso? Pues mira, tienes que sentarte a orar un tiempo, o buscar la palabra del Señor, tratar de buscar las cosas, porque el Señor, Dios no es un espíritu, no es una fuerza, es una persona, un ser que creó todas las cosas. So, así como tú coges y te sientas con tu novio, tu novia, qué sé yo, la amiga, a conocerlos o qué sé yo, así mismo hablo con Dios y tú vas a sentirlo. Tú vas a sentir su presencia, tú vas a sentir que Él está al lado tuyo y vas a sentirlo también cuando te habla, que eso es lo más importante. Cuando tú me vas a sentir que Él habla, tú dices, wow, tú te vas a maravillar, te vas a gozar y te vas hasta ganas de llorar, porque a mí me da ganas de llorar cada rato. ¿Sabes? Son cosas que nos pasan a nosotros. Así que vamos a leer la parte del mensaje para los jóvenes, página 291, que dice:
Toda la felicidad, la paz, el gozo y el éxito de ustedes en esta vida depende de la genuina y confiada fe en Dios. Esta fe inspira verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Su conocimiento y fe en Dios son el más poderoso freno contra toda mala acción y el motivo de todo bien. Crean en Jesús como el que perdona sus pecados y que quiere que sean felices en las mansiones que que ha ido a preparar para ustedes. Él quiere que vivan en su presencia, que tengan vida eterna y una corona de gloria. Que como dije, En eso está el mensaje resumen, para los jóvenes 291. en resumen, Dios lo que espera de nosotros es fidelidad y obediencia. Algo que tengas que decir final, Alexander. Yo siempre he dicho, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él, no pierdas el tiempo. Y nos veremos si así el divino creador lo permite, hasta la semana que viene. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.